tardes. Vamos a dar inicio a una sesión más de nuestra materia Biología de protistas. En este caso vamos a abordar algunos aspectos sobre la reproducción de los protistas, tanto vegetaloides como animaloides. Bienvenidos. En la presente unidad vamos a hablar sobre la reproducción de los protistas. La reproducción como un mecanismo en el cual los individuos incrementan su número, así como generan nuevas estrategias para incrementar la variabilidad genética. En el reino protista se alude el inicio de la reproducción sexual, dado que la reproducción sexual tuvo sus primeros intentos en algunos procariotas, en algunas bacterias. Bien, para iniciar de forma general tenemos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual, como dos mecanismos complementarios en la mayoría de los ciclos de vida de muchas especies. Hay algunos individuos que solamente aluden a estrategias de reproducción asexual por unas ventajas adaptativas de grupo. Sin embargo, la mayoría de los eucariotas tienen estrategias de reproducción sexual en las cuales garantizan que su progenie incremente la variabilidad genética. Ahora, ¿cómo podemos definir cada uno de ellos? La reproducción asexual la vamos a definir como aquel proceso en el cual podemos generar muchos individuos a partir de mitosis. En este caso, podemos entender de forma muy general que la mitosis es una estrategia de reproducción asexual en la cual se conserva la dotación cromosómica de un organismo. Es decir, si nuestra célula madre o célula parental es diploide, las células hijas serán diploides. En el caso de células parentales o células madres que sean haploides, las células hijas consecuentemente también serán haploides. En cuanto a la reproducción sexual, tenemos una reducción de la dotación cromosómica porque esta fase de reproducción nos va a permitir tomar la información genética de un individuo masculino, así como la información genética de otro individuo que es femenino, para dar como origen a un individuo totalmente diferente a los padres, siendo que en la reproducción asexual, la progenie, las células hijas, son exactamente iguales a las células parentales, son organismos clonales, mientras que en la reproducción sexual tenemos que este evento no genera individuos clonales, genera individuos genéticamente diferentes. En tanto, de los organismos que son hermafroditas, estos organismos pueden tener la capacidad de en un mismo cuerpo, en un mismo talo, generar gametos masculinos y gametos femeninos, dando la posibilidad de que las recombinaciones posibles de su progenie tengan descendencia de cada uno de los individuos con variabilidad genética, es decir, hijos que entre ellos no se parecen genéticamente. La reproducción sexual entonces va a ser un proceso en donde vamos a generar organismos nuevos genéticamente, organismos que codificados dentro de su genotipo no se parecen en un porcentaje muy alto a las células parentales o las células madres. En este caso, la lámina que tenemos en presentación, tenemos a dos ejemplos de una reproducción tanto sexual como asexual. En la parte anterior tenemos a una diatomea con su hipovalva y su epivalva. La hipovalva como la valva más pequeña, la que se encuentra dentro, y la epivalva como la valva más grande que se encuentra encima del de la hipovalva, conformando un frústulo. En este caso, tenemos que este individuo está generando organismos nuevos por una estrategia de reproducción conservativa y reductiva en cuanto al tamaño. Es decir, la diatomea está generando por vía asexual organismos clonales. Los que salgan de la epivalva serán del mismo tamaño que la célula progenitora madre, mientras que los que salen de la hipovalva van a ser más pequeños a la célula parental o la célula madre, debido a que la célula o la parte complementaria que se está regenerando corresponde a la valva interna.
En algún momento, las diatomeas en alguna de sus fases van a reducirse de tamaño hasta que no les quedará una opción más que recurrir a un evento de reproducción sexual para poder recuperar su tamaño. En el caso de esta reproducción, tenemos que la reproducción que es asexual va a incluir únicamente a la mitosis. La mitosis que está conformada por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En el caso de procesos mitóticos, vamos a generar diatomeas que tendrán sexo masculino y diatomeas que tendrán sexo femenino. En el caso de las diatomeas que tendrán sexo masculino, van a generar espermáceos o anterozoides. Estos anterozoides nos van a permitir, a través de, como son células flageladas, nos van a permitir a través de la singamia, en la unión con ovocélulas, la formación de un cigoto. Y este cigoto permitirá, por tanto, la generación de un individuo totalmente diferente a las células progenitoras o células madre. Podemos iniciar pensando en qué momento de la evolución surgió la reproducción asexual y la reproducción sexual. Si recordamos la teoría sobre el origen de la vida, existieron algunos sistemas precelulares que empezaron a generar algunas estrategias para poder replicarse, tanto en sus estructuras de reproducción como en la información genética que contenían. Entonces, el inicio de la reproducción asexual es casi tan antiguo como el surgimiento de la vida misma. En el periodo arcaico tendríamos el surgimiento de los primeros procariotas, y estos procariotas tendrían entonces los primeros eventos de reproducción asexual. Sin embargo, en el periodo del Proterozoico, hace aproximadamente 2500 millones de años, tendríamos que surgen los eucariotas, surgen los protozoos, surgen el primer flagelado heterótrofo, eucarionte, así como los primeros eucariontes unicelulares autótrofos. En esta parte, en el proterozoico, se estima que dentro ya de los eucariotas empieza formalmente la reproducción sexual, aunque en los procariotas, en las bacterias, hay algunos inicios sobre eventos de reproducción sexual. ¿Cómo una bacteria puede generar eventos de reproducción sexual si no tiene gametos? Las bacterias empezaron a recombinar su material genético, a empezar a pasar copias o fragmentos de su material genético a otras bacterias, recombinando su material genético para incrementar su variabilidad. De ahí inician los primeros intentos de los organismos para tener eventos de reproducción sexual. Posteriormente, ya en los eucariotas, los protistas en el reino protozoo y cromistas empiezan a desarrollar estrategias para generar células especializadas a través de la meiosis que se convertirían en células sexuales para posteriormente incorporarse en un evento singámico a la generación de un cigoto. Entonces, la reproducción sexual probablemente surgió hace aproximadamente unos 1200 millones de años o 1.2 millones de años. En este contexto tendríamos que los primeros gametos surgirían en el proceso de la era geológica del eón proterozoico, en el periodo precámbrico. La mitosis es una estrategia primordial para eventos de reproducción tanto sexuales como asexuales, dado que los eventos de reproducción asexuales tienen eventos mitóticos y los eventos de reproducción sexuales tienen procesos donde ocurren dos mitosis. Es decir, la mitosis es el proceso en el que el núcleo de las células eucariotas permite la división del material genético para generar organismos que tengan copias de las células parentales o las células madres. Es decir, vamos a generar individuos clonales. Concluye con la formación de dos núcleos, que es la cariocinesis. En este apartado, en el lado derecho de su presentación, tenemos a la célula madre. La célula madre inicia la desaparición de la membrana nuclear
para dar origen a la condensación del material genético, a lo cual se le conoce como la profase. Posteriormente, el material genético se forma en la parte ecuatorial a través de los usos mitóticos. A esto se le denomina metafase para dar origen al entrecruzamiento de los cromosomas. Después, en la anafase, tenemos que el cromosoma se rompe a la mitad. Al romperse a la mitad, una mitad que sería diploide se va a un polo de la célula y la otra mitad que también sería diploide se va a la otra mitad de la célula. ¿Por qué en la anafase tenemos cromosomas que son diploides y ya se dividieron? Bueno, en el nucleolo tenemos el material genético. En la profase se destruye la membrana nuclear para permitir que el material genético en hileras de material genético estén disponibles para el entrecruzamiento. En la metafase tenemos que los cromosomas de la célula madre o la célula original, que eran diploides, ahora van a ser tetraploides, porque duplicaron su información. En la anafase, entonces, al dividirse los cromosomas, tendríamos que unos cromosomas diploides irían hacia un polo y otros cromosomas diploides irían hacia otro polo. Entonces, en esta parte tendríamos una célula en metafase y anafase que es tetraploide. Después en la telofase tendríamos la formación de nuevo de la membrana nuclear, la extensión de el citoplasma y el inicio de la citocinesis, de la división celular, para dar origen a dos células que sean diploides, ya no tetraploides, en un proceso que se conoce como citoquinesis. Entonces, en esta parte, la mitosis permitió que un individuo diploide multiplicara su material genético hasta ser tetraploide y dividiéndose generara células que son diploides. En la meiosis el proceso es muy parecido, pero tenemos la intervención de dos mitosis, es decir, primero tenemos a la célula madre ahora es tetraploide. El tetraploide se empieza a dividir y da individuos que son diploides. Hasta esta fase tendríamos el proceso mitótico. Pero en la meiosis terminó la meiosis 1. Ahora iniciará la meiosis 2. La meiosis 2 involucra a otro proceso de mitosis, en el cual se vuelven a dar las 4 fases de la mitosis para generar de un organismo que es diploide, una célula que es diploide, que se va a dividir y al dividirse nos va a generar ahora células que son haploides. Estas células que son haploides serían las células sexuales, gametos masculinos y gametos femeninos, los cuales se unirán. El gameto masculino se unirá al gameto femenino y recuperará la dotación cromosómica de la célula madre, con la única diferencia que no será un individuo clonal a la célula madre o las células parentales. Entonces, la meiosis permite el surgimiento de células haploides, mientras que la mitosis permite el surgimiento de células. Si la madre es diploide, las células hijas son diploides. Si la madre es haploide, las células hijas son haploides también. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? La diferencia entre estos dos procesos son: la mitosis tiene lugar en todas las células del cuerpo. En el caso de los protistas, la mitosis va a tener lugar en la mayor parte del ciclo de vida. A un protista no le conviene reproducirse por medio de vía sexual, ya que genera un gasto en la energía. Además, es muy importante notar que cuando un protista ocurre a un proceso de reproducción sexual, el talo completo se produce en gametos. Entonces el individuo desaparece. Mientras que a excepción del grupo de las jantofisias que encontraron formas de reproducción sexual en estructuras especializadas del talo. Mientras que la meiosis, en la meiosis va a ocurrir únicamente en las células sexuales. Por ejemplo, en organismos que somos pluricelulares tenemos estructuras especializadas para tener eventos de meiosis. En este caso, partes del cuerpo que están especializadas a la reproducción sexual, mientras que la mitosis ocurre en todo nuestro cuerpo.
En el caso de un protista, la mitosis ocurre en toda su célula y la meiosis ocurre también en toda su célula, pero el protista desaparece, a excepción de las xantofisias. El número de células obtenidas en el caso de la mitosis, si es por bipartición, por gemación, se obtendrán 2. Si es por esporulación, se obtendrán muchas. En el caso de la meiosis, se obtendrán 4 células por cada evento de reproducción, células haploides. Número de cromosomas de la célula madre, en el caso de la mitosis es diploide, siempre y cuando la célula madre sea diploide, porque también en los protistas tenemos células madres que pueden ser haploides. En el caso de la meiosis, todas las células forzosamente tienen que ser diploides. Aquí en la meiosis no tendrían eventos de reducción células que son haploides. Número de cromosomas de las células hijas. Si la mitosis tiene una célula madre diploide, la hija será diploide. Si la mitosis tiene una célula madre haploide, la hija será haploide. En el caso de la meiosis, como hay una reducción, la célula madre forzosamente tiene que ser diploide y la célula hija tiene que ser haploide. Con respecto a la función, en el caso de la mitosis, permite el crecimiento de la población de los protistas. En el caso de organismos que son pluricelulares o multicelulares, permite también la renovación de células, el mantenimiento de los tejidos, el mantenimiento de la vida del individuo. En el caso de meiosis, la función de este proceso garantiza la continuidad de la especie, incrementando la variabilidad genética. ¿Por qué será muy importante la variabilidad genética? Porque si las especies incrementan su variabilidad genética, pueden ser mucho mejor o pueden estar mejor habilitadas para resistir diversas adversidades al ambiente. En el caso de la división celular, la mitosis solo involucra una división celular, mientras que la meiosis involucra 2 procesos de división celular. La recombinación genética. Como la mitosis genera organismos que son clonales, no existe recombinación genética, es decir, las células parentales son clones de las células hijas. En el caso de la meiosis, sí existe recombinación genética y por lo tanto las células hijas son genéticamente diferentes entre ellas y son también diferentes entre las células parentales. Las células obtenidas por mitosis son todas las células somáticas. En el caso de los protistas, individuos clonales completos. En el caso de organismos que son multicelulares y pluricelulares, podrían ser algunas células especializadas. Mientras que en la meiosis siempre obtendremos gametos. En la reproducción asexual podemos reconocer de forma muy general 3 procesos. El proceso de bipartición, en el cual una célula se divide para dar origen a 2 células del mismo tamaño o una de tamaño pequeño y una de tamaño grande, en el caso de la bipartición irregular. En la gemación tenemos una fragmentación de la célula madre, es decir, una parte del núcleo se acerca hacia un extremo de la célula, se parte y solo se queda con una fracción del material genético de la célula madre. No involucra un evento de reproducción sexual, pero genéticamente no tiene todas las características de la célula madre. En esta parte es debido a que hay eventos mitóticos muy acelerados en el organismo en el cual el material genético se está reproduciendo, se está combinando y genera copias que permiten este tipo de reproducción y por ende obtenemos como resultado células pequeñas que son clonales a la célula madre, con alguna diferencia genética. En el caso de la esporulación, tenemos un proceso en el cual una célula madre permite la generación de muchas células clonales dentro de ella, las cuales son vertidas al ambiente como células de resistencia. Otros tipos de reproducción asexual, continuando con esta parte, en el caso de la bipartición tenemos diferentes tipos de bipartición. Tenemos la bipartición que es longitudinal, transversal, oblicua, irregular y de tipo ameba.
En este caso, los protistas tienen diferentes opciones para tener acceso a la reproducción asexual. Esto va a depender de su morfología, ya que los protistas no pueden elegir la forma de reproducción asexual. Tienen que derivarse de su estructura morfológica para ver qué procesos son posibles desarrollar con sus estructuras. Por ejemplo, los organismos que presentan flagelo en la parte anterior, en la parte posterior, en esta sección, los flagelos usualmente salen de una parte del organismo a la cual denominamos surco o cripta. Entonces, esta pequeña porción de donde emerge el flagelo es el punto inicial de la bipartición. Por lo tanto, una división longitudinal será aquella división en donde el organismo empieza a dividirse desde el punto de donde emerge el flagelo y se va a ir dividiendo hasta el otro extremo de la célula, generando dos individuos clonales, ambos con sus flagelos respectivos. La reproducción transversal ocurre en ciliados como Paramecium, en donde el organismo empieza a reproducirse de forma perpendicular. Por ejemplo, aquí tenemos un Paramecium. El Paramecium tiene un citostoma más o menos en esta región. El citostoma es una cavidad oral con la cual se alimenta. Entonces su reproducción asexual inicia por el citostoma. Empieza a dividirse por el citostoma hasta llegar a la otra parte. Es decir, se divide de forma ecuatorial, generando dos individuos al final de la reproducción. A esta reproducción se le conoce como reproducción homotetogénica. La reproducción oblicua es otro tipo de bipartición. Esta bipartición se da también en ciliados. Particularmente en opalínidos hay varios ejemplos documentados en la literatura, en los cuales los opalínidos tienen muchos cilios, como podemos observar en esta imagen. Estos cilios no se encuentran únicamente en la periferia, se encuentran en todo alrededor del organismo. Entonces, estas líneas que estamos observando aquí son líneas de cilios. Muchas veces cuando vemos estos ejemplares al microscopio, los enfocamos y pensamos que solo tienen cilios en la periferia, pero no, lo tienen recubriendo todo el cuerpo. Nada más que, obviamente por el enfoque del microscopio, solo estamos enfocando un plano del organismo. Si pudiéramos mover el micrométrico, enfocaríamos otro plano y nos daríamos cuenta que también esta parte está cubierta de cilios. Entonces, estos cilios están ordenados en estas hileras oblicuas y la división de bipartición en los opalínidos inicia porque en alguno de estos puntos empieza a separarse esta línea oblicua de cilios para generar de forma oblicua a dos células clonales. En el caso de la división irregular, en esta imagen tenemos la división por fisión binaria o bipartición, en donde nos da dos células clonales del mismo tamaño en su producto. Sin embargo, en la división irregular, el citoplasma se va a dividir en una porción no ecuatorial, es decir, se divide en un lado de la célula generando una célula chiquita y una célula muy grande. No podemos indicar que esto es gemación, porque en la gemación no tenemos la separación completa de los núcleos en telofase. Entonces aquí sí tenemos la separación completa de los núcleos en telofase. Con respecto a la división de tipo amiba, la división es irregular. Las amibas se pueden dividir de cualquier porción del organismo, es muy parecida a la gemación. Entonces la división es irregular y por lo tanto tendremos como origen a dos células hijas de diferente tamaño. La plasmotomía es otra estructura, otro tipo de reproducción celular. Este tipo de reproducción celular involucra algunas extensiones circulares de la célula, las cuales son cercenadas para dar origen a un nuevo individuo. Por ejemplo, aquí tenemos un organismo. Este organismo tiene varios núcleos, como lo podemos observar aquí, y después una de las porciones se empieza a elongar y llega un momento en el que queda
porción muy estrecha y se llega a cercenar, dando como origen a dos individuos diferentes, es decir, dos individuos clonales de diferente tamaño. Esto es muy parecido a la reproducción, que es de fisión binaria irregular. La única diferencia es que esta tiene diferentes núcleos y la otra solamente tiene un núcleo. La reproducción por esquizogonia ocurre en el cuerpo de un organismo en el cual se da la fisión múltiple o gemación múltiple. Es decir, tenemos a una célula, esta célula tiene la reproducción de diferentes núcleos, estos diferentes núcleos dan como origen final a diferentes células u organismos completos de la célula madre. La diferencia entre la esquizogonia es que si observamos, la célula madre se rompe completamente, es decir, la célula madre no sigue viva, la célula madre se transforma en muchas células hijas y al final se rompe la pared celular, la membrana celular y salen todas las células hijas al medio ambiente. La endodiogenia es un poquito menos frecuente, pero también ocurre en los protistas. Es un tipo de reproducción en donde la célula madre va generando dentro de ella a dos células hijas del mismo tamaño para después liberarlas. La gemación, como ya lo mencionamos, se presenta cuando los individuos se forman a partir de yemas reproductivas generando dos células, una célula madre y una célula hija de diferente tamaño. En el caso de la esporulación, que es muy parecido a la esquizogonia, tendríamos la generación de muchas celulitas, las cuales romperían a la célula madre y salían al exterior. La única diferencia entre esporulación y esquizogonia es que en esquizogonia tendríamos individuos completos, mientras que en esporulación tendríamos la generación de esporas con cubiertas propias para resistir cambios extremos en el medio ambiente. Es decir, se generan estructuras de resistencia que pueden llegar a estar fisiológicamente no activas, pero en algún momento se pueden activar si las condiciones son propicias. En este proceso de reproducción asexual, los protistas tienen la capacidad de conservar las paredes celulares de las células madres o de formar las paredes celulares propias. Y esto después va a ser transferido al siguiente reino, al reino plante. Estas estrategias de reproducción. Para ello tenemos dos procesos, uno de ellos denominado desmoquisis y otro denominado eleuteroquisis. En el caso de desmoquisis, como lo indica este dibujo, esta ilustración de la parte derecha, tenemos que existe un proceso de división asexual en el cual las células hijas conservan completamente la pared celular de la célula madre o de la célula progenitora. Mientras que en el caso de eleuteroquisis, las células hijas forman sus paredes propias y se desecha la pared celular de la célula madre. Es decir, la pared celular de la célula madre ya no continúa en las células hijas. Esto ha permitido que los protistas puedan generar también estructuras de reproducción que son resistentes en condiciones que pueden ser extremas para los protistas. Por ejemplo, los protistas diseñaron la capacidad de generar esporas y las esporas las pueden generar por dos vías. Esporas por la reproducción de un cigoto o esporas también por reproducción asexual. En este caso tenemos dos ejemplos. Las crisofisias son algunos protistas que se utilizan muy frecuentemente en investigaciones geológicas para hacer reconstrucciones estratigráficas, reconstrucciones del clima del pasado, dado que han permitido la generación de varias estatosporas o estomatoquistes que han sido el registro de alguna condición climática en particular. Por ejemplo, un estado de resistencia silificado se conoce como estatospora. En esta ilustración de la parte derecha tenemos a una crisofisia, Stauchromonas. Esta crisofisia, si revisamos, entró en estrés. Al entrar en un estrés ambiental,
esta crisoficia no entró en un proceso de reproducción sexual. Entonces no puede generar estatosporas o no puede generar esporas por medio de la reproducción del cigoto. Entonces, ¿cómo le hace esta crisoficia para poder generar una estructura de resistencia, protegerse y estar disponible para cuando las condiciones ambientales sean propicias y vuelva a colonizar los medios acuáticos? Esta Ocromonas libera sus flagelos. Al liberar sus flagelos, tiene un proceso de metabolia en el cual reconfigura su morfología general y empieza a generar sílice. Este sílice a través de pequeñas vesículas que se generan en el aparato de Golgi. Una vez que con el auxilio del aparato de Golgi empieza a generar sílice, forma estas barreras que observamos aquí. A estas barreras les denominamos lóricas. Formó una lórica de sílice a la cual le va a poner un taponcito en la boca de la lórica y va a quedar ahí encerrada hasta que la condición sea propicia. Es decir, ya se convirtió en una estatospora. Una vez que las condiciones ambientales son propicias, Ocromonas rompe su tapón, vuelve a fabricar sus flagelos y se libera al medio. Entonces, tendríamos que en Ocromonas y Malomonas, el poro de la estatospora se forma por una interrupción de la deposición de sílice. El citoplasma externo de la estatospora es eliminado y la estatospora madura es uninucleada. Mientras que en Dinobrión, Uroglena y Cromulina, el poro es perforado por una vesícula de sílice, el citoplasma externo migra al interior y la estatospora madura es binucleada. Entonces tendríamos dos tipos de estatosporas. Estatosporas que son uninucleadas y estatosporas que son binucleadas. ¿De qué va a depender este proceso? Del tipo de almacenamiento que tuvo la célula al migrar el citoplasma del exterior. Por lo tanto, las estatosporas van a ser siempre de este cristal, de sílice, formando una lórica. Hay algunas lóricas que pueden llegar a ser de celulosa o con impregnaciones de calcio u otros minerales, pero las estatosporas siempre llegarán a ser de sílice, siempre son de cristales. Para poder liberar al organismo es muy importante que el tapón de la lórica sea disuelto. Y las estatosporas van a permitir a los biólogos, a los geólogos, información importante en estratos de diferentes horizontes para poder caracterizar el clima del pasado. Bien, con respecto a la reproducción sexual, tenemos que la reproducción sexual está dirigida por eventos meióticos. ¿Por qué un organismo necesita tener un evento de reproducción sexual? La primer meta es que la progenie tenga una mejor variabilidad genética, es decir, que las células hijas estén armadas con una capacidad genética mucho mayor que les permita ser exitosas y en su caso, en algunas especies, cosmopolitas a la distribución de diferentes ambientes. Entonces, incrementar la variabilidad genética se convierte en el primer objetivo. Segundo, dar estabilidad genética a la población, eliminando mutaciones o eliminando algunos defectos que pudieran tener una población que en algún momento tuvo reproducción endógena. Promover la recombinación genética y mejorar las adaptaciones al ambiente. ¿Qué promueve en un protista un evento de reproducción sexual? Los protistas son estimulados por el ambiente para llegar a un evento de reproducción sexual. ¿Cómo es estimulado un protista? Por el incremento en la temperatura, el incremento en la tasa de nutrientes, también por factores estresantes de cambios de salinidad. Y estos factores ambientales detonan factores fisiológicos que permiten en algún momento la generación de gametos y eventos reproductivos sexuales. En el caso de los protistas que son parásitos, los protistas parásitos recurrirán a eventos de reproducción sexual siempre y cuando el hospedero tenga cambios fisiológicos que motiven a este evento.
o también que se tenga la madurez celular para poder generar estructuras sexuales. Bien, tenemos diferentes criterios para el análisis de los ciclos de vida de vegetaloides. Tenemos que considerar 5. Primero, ¿en dónde está ocurriendo la meiosis? ¿En qué estructura del ciclo de vida de un protista ocurre la meiosis? Si la meiosis ocurre en el cigoto, es decir, si la reducción de la carga cromosómica ocurre en los cigotos, el ciclo es cigótico. Si la reducción de la carga cromosómica ocurre en el gametofito, el ciclo es gamético. Los protistas no tienen esporofitos, pero es importante que veamos este concepto porque a partir de los protistas, cuando empecemos a ver plantas simples, es decir, plantas que son criptógamas, van a empezar ustedes a observar esporofitos, en el caso de las algas del reino Plante. Entonces, si la meiosis ocurre en el esporofito, el ciclo será espórico. El siguiente criterio indica la dominancia de la fase, es decir, las estructuras adultas, el adulto del ciclo de vida, la fase dominante en el ciclo de vida, ¿qué carga cromosómica tiene? ¿Es diploide o es haploide? ¿En quién nos vamos a fijar? En el caso de los protistas, nos vamos a fijar en el gametofito, dado que no tenemos esporofito. Pero en plantas criptógamas, nos vamos a fijar en el gametofito y el esporofito. En el caso de los protistas es muy sencillo. La dominancia de fase es el gametofito, ¿qué carga cromosómica tiene? Si el gametofito es haploide, el ciclo es haplóntico. Si el gametofito es diploide, el ciclo es diplóntico. Y dado que los protistas no tienen esporofito, no tendríamos en el reino cromista y en el reino protozoo ciclos de vida que sean haplodiplónticos. Por la morfología de la fase dominante nos vamos a referir al talo, es decir, en el caso de los protistas, como los protistas solamente tienen gametofito y no hay esporofito, todos los ciclos de vida son heteromórficos. Pero en el caso de plantas que son criptógamas, tendríamos que, si el gametofito y el esporofito son iguales, el ciclo es isomórfico. Si el gametofito y el esporofito son diferentes, el ciclo es heteromórfico. Para el caso de los protistas, todos sus ciclos serán heteromórficos porque el gametofito no tiene una opción de comparación con otra estructura. En cuanto al tipo de singamia, tenemos la isogamia y la heterogamia por ogamia y heterogamia por anisogamia. ¿Qué nos está preguntando este criterio? Este criterio nos está preguntando que en el proceso de la singamia o la fecundación, si el gameto masculino se parece al gameto femenino. Es decir, si la ovocélula de un protista se parece al espermacio de un protista. Porque en este caso puede haber células de gametos masculinos y células de gametos femeninos exactamente iguales. Si ese es el caso, el ciclo es isogámico. Si el caso es que la célula femenina y la célula masculina son diferentes, entonces el ciclo es heterogámico. Y por tanto, si la célula femenina es grande y la célula masculina es pequeña o diferente, pero ambos tienen flagelos y tienen la capacidad de moverse, el ciclo es heterogamia por anisogamia. Sin embargo, si en algunos protistas tenemos que la célula femenina es grande, la célula masculina es pequeña o diferente, y solamente la célula que es masculina tiene flagelos y capacidad de desplazarse, entonces tendríamos a una heterogamia por ogamia. En el caso del origen de los gametos nos pregunta este criterio si los gametos vienen de un cuerpo que es masculino y un cuerpo que es femenino, o si vienen de un organismo que es hermafrodita. En el caso de que sea un talo masculino y otro talo femenino, estaríamos hablando de un ciclo heterotálico. Hetero, diferentes, talos, cuerpo. Y en el caso de aquellos ciclos en donde tenemos a un organismo, a un talo,
que tiene la capacidad de dar los dos gametos, tanto el masculino como el femenino, entonces tendríamos a un ciclo de vida homotálico. A continuación vamos a repasar un poquito estos términos para que nos queden claros. Tipos de meiosis cigótica. Es una meiosis que ocurre en el cigoto para dar lugar a esporas. Meiosis gamética. Es una meiosis que ocurre en el gametofito para dar lugar a gametos. Meiosis espórica. Es una meiosis que ocurre en el esporofito para dar lugar a esporas. Sin embargo, este tipo de meiosis no está presente en los protistas, dado que los protistas no presentan esporofito. En la dominancia de fases tenemos aplóntico, cuando el gametofito es haploide en el caso de los protistas. Diplóntico, cuando el gametofito en un protista es diplóntico. Y haplodiplóntico no está presente en los protistas, dado que los protistas no presentan esporofito. En esta parte tenemos un ciclo de vida. Este ciclo de vida nos va a permitir distinguir una fase que es haploide y una fase que es diploide. Si revisamos este ciclo, tenemos que identificar algunas estructuras importantes. ¿Cuáles vamos a identificar? Vamos a identificar quién es el gametofito, quiénes son los gametos, quién es el cigoto y quiénes son las esporas. ¿Cómo voy a saber quién es el cigoto? El cigoto es el resultado de la fecundación. Cuando un gameto masculino con un gameto femenino se unen, tenemos como producto a un cigoto. Entonces, en este ciclo que estamos observando aquí, estoy viendo que estas dos estructuras se están uniendo, se están fusionando. Y por lo tanto, al fusionarse, nos dan como resultado a una célula o una estructura a la cual vamos a considerar cigoto. En los ciclos de vida, todos los gametos son haploides, en el ciclo de vida de los protistas. Al ser todos los gametos haploides, entonces la suma del masculino con el femenino nos da como resultado una célula que es diploide. Otra cosa que podemos destacar aquí es que este gameto femenino y masculino son exactamente iguales. Al ser exactamente iguales, este ciclo es isogámico. Entonces, una vez que estos gametos se fusionaron y nos dieron origen al cigoto, el cigoto va a crecer un poco, va a madurar, se va a secar, va a romperse y va a dar origen a estas tres estructuras. En el caso de estas 3 o 4 estructuras, tendríamos a las esporas. Y por lo tanto, al ser un cigoto diploide y dar esporas haploides, en el cigoto es donde ocurrió la meiosis y por lo tanto, por el tipo de meiosis, este ciclo es cigótico. Por la fase dominante. En la fase dominante, ¿quién es el adulto? El adulto es el gametofito, este que tenemos aquí. Este gametofito es el masculino, este gametofito es el femenino. El gametofito femenino dio gametos femeninos. El gametofito masculino dio gametos masculinos. Entonces, ¿qué dotación cromosómica tiene el gametofito? Haploide. Por lo tanto, por la fase dominante, tendríamos que el ciclo de este protista es aplóntico. Con respecto a la morfología del talo es muy sencillo. El gametofito tiene esta morfología. El esporofito no existe. Por lo tanto, este ciclo de vida es heteromórfico. Por el origen de los gametos, nuestra pregunta sería, ¿este gametofito tiene la capacidad para dar gametos masculinos y femeninos? La respuesta es no, porque aquí tenemos a la estructura femenina. Por lo tanto, por el origen de los gametos, este ciclo sería heterotálico. En el caso del tipo de singamia, como ya lo habíamos mencionado, los gametos son iguales. Al ser iguales,
los gametos, el tipo de singamia es isogámico. Entonces nos debe quedar muy claro que los protistas tienen 4 estructuras principales en sus ciclos de vida, en el caso de los protistas que son vegetaloides, es decir, a todas nuestras microalgas. ¿Cuáles estructuras tengo que aprender a identificar en un ciclo de vida de un protista? Tengo que aprender a identificar quién es el gametofito. El gametofito es una estructura vegetativa la cual se va a convertir en una estructura productora de gametos. Entonces el gametofito es el adulto que se encarga de producir los gametos. Y cuando los gametofitos son unicelulares, como en la mayoría de los protistas, entonces tendríamos que el gametofito es el gametangio, el encargado de producir a los gametos. Los gametos son las únicas células que se pueden fusionar. Entonces, en el ciclo de vida que estábamos revisando en la parte anterior, ¿por qué las esporas no podrían ser los gametos? Porque si revisamos en esa imagen, las esporas no se están fusionando. ¿Cómo podemos revisar en un ciclo de vida que hay fusión? Ya sea que porque el esquema nos muestre que estén unidos o que las flechas indiquen que hay una fusión. Estas flechas que están indicando una fusión nos indican que aquí está la fecundación o la singamia. El cigoto siempre va a ser una estructura resultante de la fecundación o de la singamia. Y el cigoto en todos los ciclos de vida va a ser diploide, en todos los ciclos de vida de cromistas y de protozoos. En el caso del gametofito, el gametofito puede ser haploide o puede ser diploide. Por eso tenemos que identificar qué tipo de relación está guardando cada una de estas partes en el ciclo de vida para poder definir si este gametofito es haploide o es diploide. Pero el cigoto en todos los ciclos de vida es diploide, en todos. En el caso de los protistas, el cigoto va a ser el encargado de producir las esporas. Y las esporas van a germinar para dar origen a los gametofitos. Entonces, desde el punto de vista coloquial, las esporas es el kinder y el gametofito es la universidad. Esta esporita va a crecer en este gametofito. Esta esporita en otro gametofito y así consecuentemente. Las esporas en los ciclos de vida de los protistas pueden ser haploides o pueden ser diploides, dependiendo de dónde ocurre la meiosis. Si la meiosis ocurre en el cigoto, forzosamente las esporas serán haploides. Pero si la meiosis ocurre en el gametofito, estas esporas serán diploides. Eso poco a poco lo iremos identificando en los ciclos de vida. Es muy interesante cómo los protistas tienen estrategias de reproducción para conservar a su progenie. Es tan interesante que cada uno de los grupos de protistas tiene sus particularidades. A continuación y en las secuentes presentaciones veremos ejemplos sobre los ciclos de vida de los protistas. Por el momento, con esta información hay que ingresar a la plataforma y contestar la evaluación correspondiente. Un gusto saludarles y quedamos pendientes para continuar con el tema de reproducción en protistas. Que tengan excelente día.